Vamos a hacer como siempre un ratito, como hoy no tenemos música, sino que mañana sí, entonces hoy tendemos a leer un salmo de alabanza para adorar a nuestro Señor y lo leemos todos juntos. Y esta vez escogimos el Salmo 150, que es muy cortito, que dice así, acompáñenme a leerlo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a las muchedumbres de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos una agenda bien ambiciosa. Vamos a ver el tema de los dones del Espíritu que ha sido de controversia en los últimos, tal vez en el siglo XX y lo que lleva del XXI. Antes no era. Ahora van a ver por qué. Vamos a ver los antecedentes históricos. ¿Me haces un favor? Poneme, ¿ves el cronómetro? Nada más le das clic ahí. Eso. Gracias. Gracias. Vamos a ver la historia de los dones. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde desaparecen? ¿Cómo desaparecen todas esas cosas? ¿Dónde están esos en la Biblia? Y después vamos a ver los de más controversia. Las señales y milagros, las sanidades y exorcismos, la profecía, las lenguas, y al final vamos a terminar con un resumen de la conferencia y nuestras conclusiones. Quiero decirles algo importante en relación a esto antes de empezar con la conferencia. En el cristianismo, nosotros tenemos distribuidas las doctrinas cristianas entre primarias, secundarias y terciarias. Eso se le llama el triaje. Las doctrinas primarias son las que nos hacen hermanos en la fe. ¿Cuáles son esas? La Biblia es la palabra de Dios, es inerrante, es suficiente, es infalible. Esa es una. La Trinidad es una doctrina primaria. Nosotros sabemos que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas consustanciales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera es la doctrina de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, es divino y también es humano. Esas podríamos decir que son las doctrinas principales del cristianismo bíblico. Cuando estamos de acuerdo en esas, decimos que somos hermanos en la fe. Cuando no estamos de acuerdo en esas, como por ejemplo con los testigos de Jehová o como los mormones, no decimos que somos hermanos en la fe. Y en adición, cuando alguien tuerce alguna de las doctrinas primarias, a eso le llamamos herejía, cuando la tuerce y la enseña. Después están las secundarias. Las doctrinas secundarias son sobre todo enfocadas en la forma de hacer iglesia. Que si nos reunimos en las casas, que si nos reunimos los domingos en un salón grande, en el gobierno de la iglesia, que si la iglesia es gobernada por un comité de pastores, que si la iglesia es gobernada por la congregación que elige gente, el estilo de gobierno de la iglesia, por el estilo de adoración, que unos adoran con himnarios y con órganos, otros adoran con grupos musicales en vivo. Y ahí, en esas doctrinas secundarias, se incluye todo este tema de los dones del Espíritu, que está como abierto en dos grandes grupos: los cesacionistas, que dicen que algunos de los dones se detuvieron en el primer siglo, y los continuistas, que dicen que no, que todos los dones han permanecido a lo largo de la historia. Eso está en la doctrina secundaria. Eso quiere decir que podemos diferir y no por eso dejamos de ser hermanos en la fe. Por eso, yo no puedo decir
si yo soy cesacionista, no puedo decir que el que cree en el continuismo no es hermano en la fe o es un hereje. No puedo decir eso. Ni él puede decir que si yo creo que algunos dones cesaron, yo soy un hereje, porque es doctrina secundaria. Ahí en las doctrinas secundarias está el tema de la elección divina y el libre albedrío también. Si nosotros creemos en Cristo como Dios y hombre que murió en la cruz por nuestros pecados y que la justificación es por la fe solamente, ¿cómo llegó usted ahí si es por el libre albedrío, si es por la elección divina? O sea, Calvino y Arminio los hace diferir como hermanos, pero no los hace no ser hermanos. Entonces nos respetamos y nos amamos como hermanos en la fe. Se vale tener diferencias ahí. Y después están las doctrinas que llamamos terciarias, que tienen que ver con los últimos tiempos. Ahí están algunos que creen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, otros en el medio, otros después. Otros creen que el milenio que está en Apocalipsis 20 es antes de que venga Cristo, otros que es después de que venga Cristo, otros de que no, que es una figura básicamente ideal. Y esas tampoco nos dividen en términos de hermanos en la fe o no. Hago esa aclaración porque hoy vamos a ver uno de los temas de doctrina secundaria y muy probablemente algunos de nosotros estamos de acuerdo en unas y otros estamos de acuerdo en otras. Yo lo que les voy a enseñar es la posición de unánimes, porque uno toma posición, o sos de un lado o sos del otro, uno no puede estar en el centro de neutralón, lo cual de nuevo no implica que si no estamos de acuerdo en eso, no dejamos de ser hermanos en la fe, ni dejamos de respetarnos, ni dejamos de amarnos. Esa aclaración es sumamente importante porque el tema es sumamente escabroso. ¿Okay? Bien, habiendo dicho eso, empecemos por entender esto. Lo primero que tenemos que entender es que son los dones. De acuerdo al Real Diccionario de la Lengua Española, don es una palabra que quiere decir dádiva, presente o regalo. Nada más. La palabra en griego es carisma, que es un sustantivo que se derivó más bien de un verbo que se llama, que es carizomai, que es la forma infinitiva del verbo, que quiere decir algo agradable, mostrarse gentil o generoso, regalar alguna cosa. Por lo tanto, si el verbo es regalar, el sustantivo es regalo. Igual que allá arriba, que la definición de la RAE, no hay ninguna diferencia. Y la forma como sale en el griego antiguo en la Biblia es caris, que de nuevo es regalo, gracia, concesión, facultad milagrosa o dádiva, que es como se traduce cada vez que sale don en el Nuevo Testamento del griego antiguo, se traduce como caris. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo Pablo y Pedro, que hablaron mucho de este tema, los dos, le dan una connotación importantísima para que nosotros la comprendamos como base de la conferencia. Es un regalo del Espíritu Santo con el propósito de edificar la iglesia y servirla. Por lo tanto, un don que no edifica la iglesia y la sirve, o sea, un don que es para mi propia satisfacción, no entra en la definición de don del Espíritu Santo que está en la Escritura. ¿Estamos claros? Porque lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia. Si el don es para mi satisfacción, no está metido dentro del concepto de don del Espíritu Santo, porque eso quiere decir que lo tengo de forma egoísta. Es para mí. Y nosotros sabemos que el cristianismo bíblico tiene que ver con el amor y el servicio a otros, nunca el de uno. Y esto lo vamos a ver a lo largo de las Escrituras, donde vemos que es para servicio, para servir a la iglesia, para edificación, siempre es para eso, nunca es para mi satisfacción. Entonces, si alguno de ustedes cree tener un don el cual le satisface y no edifica a la iglesia, cuestiónenlo, porque bíblico no es. Y nuestra definición, por lo tanto, de todo esto que sacamos ahí, nos aventuramos a definirlo y dijimos lo siguiente:
Un don espiritual, esta es definición de Unánimes. Un don del Espíritu Santo es una facultad o habilidad espiritual dada por Dios a su iglesia para que Dios sea glorificado en Jesucristo. Es dado por Dios con el propósito de edificar a su pueblo y para el servicio de la iglesia. No es para beneficio o gozo propio. Al ser un regalo divino, es de completa discreción de Dios. Cuando lo da, a quienes lo da, con qué propósito lo da y cuándo lo retira. ¿Estamos claros en esto? El don no tiene que ver con nosotros. Es un regalo de Dios y Dios decide todas estas cosas. Por eso le llamamos un don del Espíritu Santo, no un don de Rolando. Es un don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos varias listas o varios inventarios de dones. Por eso es que no es tan definitiva la cosa. Y hay otras listas en el Nuevo Testamento también que son ministerios o funciones y la gente confunde con dones. Y vieran que no son dones, son ministerios o son funciones. Entonces veamos esas listas. Lo tengo en amarillo, si se dan cuenta, aquí puse la palabra amarillo, en dones en amarillo, y por lo tanto todo esto es amarillo, y puse en este color, no sé cuál color será, ¿qué color es este? ¿Ah? Turquesa, y en turquesa están los que son ministerios o funciones. ¿Ok? Entonces, la primera lista, que creo que es la más famosa, está en 1 Corintios 12, 8, 10. ¿Ahí cuáles salen? Ahí salen 9. Salen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Salen 9. Están en 1 Corintios 12, del versículo 8 al 10. La otra lista de dones sale en Romanos 12, 6, 8. Esta es más pequeña y tiene algunas diferencias. Aquí sale profecía, servicio, enseñanza, exhortación, distribución, administración o presidencia y ayuda o misericordia. Y si uno mira, pero son distintos a los de Corintios. ¿Qué será? ¿Que los romanos eran diferentes a los corintios? Pues son diferentes. Y ahora tenemos los ministerios. En 1 Corintios 12, mismo capítulo, dice que esos dones son aplicados en estos ministerios. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, maestros, hacedores de milagros, sanadores, ayudadores, administradores, los que hablan en diversas lenguas y los interpretadores. Y en Efesios, que es la otra lista de ministerios, solo salen 4. Salen apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Eso es todo lo que hay. No hay nada más en las Escrituras. Eso que está ahí es lo único que hay. ¿Ok? Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Como creíamos, está confuso. Porque a los romanos les dijo una cosa y a los corintios les dijo otra. Curioso que a los filipenses no les dijo nada. Ni a los tesalonicenses les dijo nada. Entonces, la cosa se las trae. Para los que están tomando nota, esta presentación queda en el website nuestro. En la sección presentaciones, ahí la pueden ver. Bien, vamos a repasar un poquito la historia. El primer siglo. Vean ustedes que Jesucristo tenía todo eso. Jesucristo sanaba, hablaba en diversos géneros de lenguas, pero en esta ocasión lenguas humanas. Hablaba en griego, hablaba en arameo y hablaba en hebreo. Efectuaba milagros, tenía sabiduría, tenía conocimiento, el don de la ciencia o conocimiento, y claramente tenía discernimiento de espíritus. Alguien me podría decir, pero echaba fuera demonios. Eso no está en la lista de en ninguna lista de dones de la Biblia. Por lo tanto, echar fuera demonios no es un don, es una potestad del creyente, de todo creyente. Porque cuando se echan fuera demonios, se echan fuera en el poder de Jesucristo por el Espíritu Santo. No tiene que ver con nosotros. Uno no puede decir, demonio, te echo fuera.
y queda uno parado ahí, como si uno tuviera el poder, ¿verdad? La Biblia nos enseña que en el nombre de Cristo, y la única razón por la cual podemos hacerlo es porque el espíritu de poder, el espíritu de dínamo, que es la palabra que usa en griego la Biblia, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Por lo tanto, todo creyente tiene en sí la potestad de echar fuera demonios. Por lo tanto, no es un don. Vamos a ver, los apóstoles también tenían algunos. Nosotros vemos a los apóstoles sanando, vemos a los apóstoles profetizando. Tal es así que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Y cómo le llamamos nosotros a la profecía? Alguien que habla, que Dios usa para hablar a través de él. Y si esas personas son inspiradas por el Espíritu Santo para escribir un libro de la Biblia, ahí están profetizando, porque Dios está manifestándose a través de ellos. Entonces los apóstoles también tenían algunos de estos dones. Y tenemos dos libros. Usted me va a decir, pero en Romanos también está, pero en Romanos no aparecen los dones en acción. ¿Ok? Tenemos dos libros del Nuevo Testamento, y solo dos, el libro de los Hechos y el libro de Corintios, donde se ven los dones en acción. Y no contamos aquí a Jesucristo en los evangelios porque ya sabemos que Jesucristo, a ver, es evidente que Jesucristo es quien Él es. Pero sí lo vemos en el libro de los Hechos, es donde más se ve, y en la primer carta de Pablo a los Corintios, vemos cómo Pablo llama la atención, inclusive regañando, lo cual quiere decir que en Corinto se estaban mal empleando los dones, pero que se estaban usando. No tenemos registro de ninguna otra iglesia en este sentido, en que hay una narrativa bíblica diciendo que eso está pasando. Vamos del siglo II en adelante. Hay registros de los padres de la iglesia y que son esporádicos, de que hay alguna manifestación de milagros, de profecías y este tipo de cosas. Sin embargo, en esos registros históricos no aparece que esos sean dones de una persona, sino que aparece que ocasionalmente aparecían en la iglesia, pero no era un don personal. O sea, Dios no me había dado a mí el don de sanidad, por ejemplo, sino que alguien se había enfermado, la iglesia se había juntado, habían orado y Dios había sanado a esa persona. Pero eso difiere de que Dios me haya otorgado a mí el don de sanidad. Pero hay registros en los siglos siguientes al primer siglo de que sí ocurrió eso en algunas iglesias. A partir del siglo IV, después de que el cristianismo se hace legal en el Imperio Romano y un emperador después se hace oficial, o sea, se hace la religión oficial del imperio, se acaba los registros de algún don de lo que sea hasta 17 siglos después. Y eso incluye el siglo XVI, la Reforma Protestante y la Biblia en manos de todo el mundo. No hay un solo registro de un solo don de los que vamos a estudiar hoy, de profecía, de sanidades y de lenguas, en 17 siglos. Eso nos debería decir algo. Ok, seguimos adelante. Llegamos al siglo XX, que es donde vuelve a aparecer esto. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el año 1900, este hombre, Charles Parham, crea el Instituto Bíblico Bethel en una pequeña ciudad en Kansas que se llama Topeka. Un año después, se filtra a la prensa. Vea que eso se dice así, se filtra a la prensa, que una joven que se llama Agnes Osman, que a ese momento tenía 30 años, supuestamente había experimentado algo extraño en el año nuevo y se había puesto a hablar en chino. Dije chino. No dije jerigosna, dije chino. Y decían ellos, los del Instituto Bíblico Bethel, que eso era por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí tiene la foto de doña Agnes. Y arriba está la noticia de Charles Parham. Parham y sus estudiantes entonces
de ese instituto bíblico, comienzan a proclamar esta nueva experiencia y elaboran una doctrina con base en esta nueva experiencia que le llaman la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa a ser esa doctrina? Que si vos no sos bautizado por el Espíritu Santo, aunque seas creyente, no se manifestarán los dones del Espíritu Santo en vos. Es una doctrina que elaboraron ellos, por supuesto que no es bíblica, por supuesto que no la es, pero elaboraron ahí nació. Nació en Topeka, Kansas. Ese fue el movimiento, ese fue el lugar y la forma como empezó el movimiento pentecostal que tenemos hasta el día de hoy. Con los temas de los dones del Espíritu Santo, tal y como se enseñan en las iglesias pentecostales. Uno dice, pero entonces antes del año 1901 no habían. ¿El pentecostalismo no existía antes del año 1900? No existía. ¿Y entonces cómo fue la iglesia 20 siglos? ¿Cómo fue? Sin nada de esto. Y uno dice, ¿y eso por qué? Llegamos al siglo XXI. Y aquí la cosa se descompone. En el siglo XXI, los inescrupulosos, que no estoy diciendo que son todos, y no estoy diciendo que son todos los pastores de las iglesias pentecostales, estoy diciendo que un grupo de inescrupulosos toman este tema y empiezan a manejar gente, manipular gente, ejercer poder y enriquecerse a partir de esto. Y por supuesto, la gente que tiene necesidades materiales va ahí porque le están predicando que a partir de aquí se va a sentir mejor y les inyectan una dosis gigantesca de emociones que los hace sentir mejor, que les duran 2 días porque a los 2 días acaba la gasolina y vuelven otra vez a su situación normal de angustias. O aquellos que están pasando por un momento difícil, un divorcio, un hijo en drogas o algo así, se meten ahí y son altamente estimulados por estas personas porque son súper estimuladores. En sus iglesias tienen grandes bandas, cuando llega la hora de, comillas, ministrar, bajan las luces y hay unos coros atrás estimulantes, ahora los van a ver porque tenemos unos videos. Y la gente empieza a subirse en su nivel de endorfinas y se empieza a sentir bien y empieza a haber un bienestar mientras está ahí, y eso lo atribuye a un éxtasis espiritual, cuando no es otra cosa más que emociones inducidas. Y siempre con música de fondo. Las prédicas son con música de fondo, las administraciones son con una musiquita de fondo, porque la musiquita de fondo es súper estimulante. Y como resultado de esto, multitudes son engañadas y personas son abusadas. Y son abusadas porque no estudian la Biblia. Eso es todo. No salgan con el pobrecito, no crecen en el conocimiento de Dios, por lo tanto toda falsa doctrina que emana de los púlpitos la creen porque les conviene, porque resulta que es conveniente para mi vida aparentemente. Y como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es solo por pereza de abrir la Biblia, es por pereza de estudiarla. Y entonces se saltan el mandato de escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Eso se lo dijo Jesucristo a los fariseos. Ahora vamos a ver unos videos con 4 titanes del engaño. 2 en Estados Unidos y 2 en Latinoamérica. Y cuando los ponga ustedes los van a ver así. Los que peinamos algunas canas van a ver unos viejillos y los otros van a entender de quién estoy hablando. Y vamos a poner un video, 2 videos de lenguas de estos. Uno de Kenneth Copeland, que es el que empezó todo este movimiento moderno. Él salió graduado de la Universidad de Oral Roberts, que es de donde sale todo esto. De ahí salen los graduados de todo esto. Y Kenneth Copeland es el líder. Y vamos a ver cómo él pide dinero
para su ministerio y entra en un trance para hablar en lenguas, pidiendo dinero. Y vamos a ver uno que los jóvenes de aquí no saben quién es, pero los viejos de aquí sí saben, Gille Ávila. ¿Se acuerdan de Gille? ¿Ah? No, tiene que estar muerto, tendría como 120 años. Gille Ávila, no les voy a decir nada, solo van a verlo. Y van a ver un video, ustedes me van a decir qué piensan de eso. Quieren tener más plata, les dice, ahora vengan, porque den para que tengan más plata. Of course, all of our offerings will go toward the outreaches of Kenneth Copeland Ministries and todo para los ministerios de Kenneth Copeland, especially Kenneth Copeland Ministries especialmente el de Canadá. And it is and the territories under which the Canadian office is. Ahí va. Sigamos. Det är vraiment på bröder cinema hantatke. En und genyan dos dogsisik pukula namen bremenesto. Stellogla hamalana. Observen a la gente. Lelo lendile enkren in stelest karatak. Katarak selets ni nerne gelit lelo lel. Analama halgolich. La gente viendo como si entendiera. ¿En qué glorifica esto a Jesucristo? ¿Y en qué edifica la iglesia? Pero vamos a ver a Gille. Esa es la risa santa, que no está en la Biblia en ninguna parte. Véalo. Ese es el predicador de Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Increíble que la gente esté allí creyendo que eso es bíblico. Increíble. Ahora vamos a ver a nuestro campeón Benny Hinn. Este es el milagrero más milagrero de todos. A Benny Hinn le hizo, el canal A&E le hizo una investigación de sus campañas y fueron a ver la gente que él decía que se sanaba 3 días después y todos habían vuelto a su enfermedad. Todos. No pudieron enseñar uno que se sanó en la campaña. Pese a que ahí decían, se sana de cáncer, se sana de esto, dejan las muletas botadas, es tal el nivel de estímulo, y ahora lo van a ver ustedes, es tal el nivel de estímulo que la gente se llena de endorfinas y hace cosas que no podía hacer, deja de sentir dolores que antes tenía, para después regresar a ellos. Y las campañas de Benny Hinn se anuncian 2 meses antes y se empiezan a recoger las platas de la gente que quiere estar en primera fila para ver si pasa a la tarima donde está Benny. Entonces la gente empieza a mandar $1,000, $1,500, $2,000. Cuando tienen entre más enfermos su pariente, pues con mayor razón yo necesito pasar por ahí. Un campeón de la fe, Justin Peters, que él tiene una enfermedad degenerativa, él denuncia todas estas cosas y él dice que fue una campaña precisamente para ver si lo dejaban pasar y selectivamente los ayudantes de Benny decían ese, y entonces Justin Peters dijo, no me ve a mí, que me haga el milagro a mí, y llegó él así, no, usted no, selectivamente. Y vamos a ver a nuestro Cash Luna, ese es guatemalteco, ese es Benny. Oigan los coros atrás, vean las luces oscuras, vean los estímulos. Are you ready?
coro de atrás es el Agnus Dei, no sé cómo se atreve. Take it! Take it! Take it! Take it! Put hands quick. Showing hands, I said quick. Take the Nordic! Marakate pial vacanti mante remo. Están sus lenguas. Sean, what's going on? Ahora empieza a sanar gente. Estos son enfermos. Usted tiene cáncer. We break it in the name of the Lord. Bring him up. Así sana el cáncer, Benny. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in Jesus. Holy, holy. Yeah, God. Whoa. Worthy is the Lamb. Cómo canta el Cordero es digno. Joshua, 15 years old. Joshua, Ve a la chiquita se niega a caer, pero se la lleva la mamá en banda. he was in a fire when he was 3. It caused traumatic symptoms. He could not speak correctly. He stuttered for 13 Dice que hay un years. tartamudo que le curó el habla. Ve las chiquitas, no quedó más remedio. She was in the choir. She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. Esa pobre mujer estaba en el coro. She what? She's in the choir. Her glasses fell off. Y se le cayeron los anteojos. What is the lamb? Cancer, Pastor. No fue con cáncer. All the pain is gone. God, the anointing. Holy, holy. De paso, Benny Hinn anda en avión privado. Vale $125 millones el avión de Benny. What's going on there? Cancer. All the pain is gone. God, the anointing. Al coro, cante más duro. Ven la oscuridad allá atrás y la música atrás. Y todo el mundo de negro y Benny de blanco. Los del canal de Diani dicen que ese contraste de Benny de blanco y los demás de negro hacen que él se vea divino. A veces los del coro están de blanco y Benny de negro. Siempre contrastando. My God. Are you ready, guys? Fire! Take it! Benny vino a Costa Rica y llenó estadios. Knees Llenó estadios. and her spine with ruptured disc. Come here. Pick him up. Here, brother. Yo me pregunto a qué hora se acaba la canción. What happened there?
arthritis, her feet, they're twins. God heal them tonight. Whoa. Infection, collapse, pain, severe lower back. What happened? Tumor, disappear. Un tumor que acaba de desaparecer. Yo no sé cómo hace para saberlo, pero bueno. Stroke, 3 days ago, a stroke. All Ataque al corazón. paralysis is gone. Tiene que darle más duro para que se caiga, vea. What's going on there? She had a stomach condition, all healed tonight, and her husband had problems with his feet, all pain gone. Al fin están alabando. Lift your hands to heaven, saints. Come on. Sacaron el canal A&E, eran canastas de este alto que pasaban para recoger las platas, eran así, del dinero que se recoge en esas campañas de Benigen. Lloramos al nuestro, Edgar, ven para acá. Cash Luna. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Nuestro Cash Luna. Digo nuestro porque es centroamericano. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Yo Pase. declaro Corra, que hay una pase. línea del poder de Dios. Camina y pase. Eso se llama blasfemia. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Por dicha no está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. Ahí puedo pasar. ¿Qué Ahora van te a ver un pasó al llegar vacilón. ahí? Porque llama a otro que está atrás y da la vuelta y pasa por atrás. Y no era que. Ahora van a ver, se les fue la pajarita. Pero esperen para que vean. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Ese viene de atrás. Vean. ¿Alguna vez Jesús y sus apóstoles predicaron o enseñaron esto? ¿Ustedes encuentran todo esto en la Biblia en alguna parte? Este es el abuso. Por eso este tema de los dones espirituales es tan importante que los veamos bíblicamente. Porque todos estos ladrones, estos sinvergüenzas que se enriquecen con el Evangelio de Jesucristo,
abusan. Yo mostré 4. Abundan abusando de la gente. Abundan. Porque las iglesias que se dedican a estudiar profundamente la palabra de Dios somos poquititas. La mayoría les gusta eso. La gente no lee sus Biblias. Porque si uno leyera la Biblia, uno creería eso. ¿Estos falsos pastores saben lo que hacen? Por supuesto que sí. Y por eso hoy organizamos esta conferencia. Hoy queremos denunciar esto y proclamar la sana doctrina bíblica. Esa es la razón de nuestra conferencia de hoy. Entonces vamos a ver el tema de los dones del Espíritu Santo exclusivamente desde las Escrituras, no desde las anécdotas, no desde las experiencias, no desde las emociones, lo que dice la Escritura solamente. Nuestra intención es que ustedes se vayan entendiendo el tema de los dones desde la perspectiva bíblica, nada más. Como les decía, hay 2 posiciones. Una es el continuismo. A ver, en el mundo hoy en día hay alrededor de 900 millones de cristianos protestantes, de los cuales 70%, o sea, 630 millones son pentecostales. Estos creen que los dones del Espíritu no han cesado y que hoy en día personas, y sobre todo dirigentes, tienen tales dones. Ese es el movimiento del continuismo. Y el cesacionismo dice que todo este tema de estos espectáculos basado en dones requiere de un movimiento en contra, requiere de un movimiento de sana doctrina, requiere de un movimiento bíblico que prevenga a los abusadores de dañar a los creyentes inocentes y que como resultado de eso se enriquezcan engañando. El cesacionismo afirma que no todos los dones, que algunos, como lenguas, profecía y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Pero esta es la aclaración más importante. No niegan la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día, sino que no utiliza individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Voy a ponerle el ejemplo más claro de esto. Digamos que algún hijo mío está enfermo, y digamos que la iglesia se reúne aquí y oramos pidiéndole al Señor que sane a alguno de mis hijos. Inclusive, si tuviera un cáncer terminal y el Señor deseaba sanarlo y deseaba usar eso para su gloria y etcétera, etcétera, todos los propósitos que Dios tiene siempre, Dios puede sanar al que quiera porque tiene el poder y tiene la soberanía de hacerlo. No negamos que haya milagros, ni que haya señales. Lo que negamos es que una persona se los atribuya, que es diferente. Y algunos de ustedes me han oído hablar de este tema. No, yo tengo el don de la sanidad. Bueno, vámonos al pabellón de oncología del San Juan de Dios y sanás a todos los enfermos de cáncer, porque tenés el don. No, pero es cuando Dios quiere, entonces no tenés el don. Ese es el punto. Esos dones, lenguas, profecía, señales y milagros, que eran ejercidos por la iglesia en el primer siglo, en personas específicas, el cesacionismo dice que se detuvieron. El Señor siguió sanando, el Señor oye nuestras oraciones, el Señor hace milagros, hace sanidades, el Señor sigue siendo quien Él es, porque Él es eterno e inmutable. Pero la iglesia ya no necesita de esos dones, porque ya el Nuevo Testamento fue escrito, la revelación completa está en el Nuevo Testamento. Y lo más curioso es que los que andan en estas no enseñan el Nuevo Testamento. Si lo enseñaran, no podrían andar en estas. Entonces tenés la contraposición de la doctrina bíblica del Nuevo Testamento y estas experiencias por acá. Entonces el cesacionismo lo que dice es eso.
Por favor, no confundan. El cesacionismo no dice que Dios no hace milagros, que Dios no hace sanidades, no dice nada de eso. Lo que dice es que no hay personas que tengan el don del Espíritu Santo para hacerlo. Dios le otorga eso a su iglesia, porque edifica a su iglesia. Esa es la posición cesacionista.